el occidental, con rostro de mujer, plural y diverso. Estos son los temas tan importantes que el occidental ha marcado en los últimos años y que se trazó una tarea esencial desde el año pasado, donde se tenía programado diversas actividades en pro de las mujeres y de la diversidad sexual. Sin embargo, la pandemia COVID-19 pues nos mostró otra historia y esa historia para nosotros no nos ha frenado, al contrario, nos ha hecho seguir adelante y el occidental en sus portadas ha marcado un rumbo importante en el estado de Jalisco y en los últimos años, tener la perspectiva de género en su editorial. El día de hoy estamos abordando violencia de género, qué tanto hemos avanzado en su erradicación. Cientos de leyes, reformas, iniciativas, propuestas, manifestaciones se han presentado principalmente en los gobiernos, tanto federal, estatal, municipal y en los tres poderes, para lograr sensibilizar de que las mujeres tenemos que estar en estas políticas públicas, en todas las políticas públicas, económica, salud, educación, deporte, ciencia, tecnología y en la cuestión empresarial. El día de hoy contamos con una gran variedad de mujeres, abogadas, arquitectas, politólogas, también ingenieras, con compromisos tan importantes que tienen que ver con la cuestión de género y tomar en cuenta la voz de las mujeres en sus diferentes enfoques. Recordar que estamos en el occidental, la editorial mexicana más importante en Latinoamérica, donde por años ha trascendido en su papel de informar a las y los mexicanos y de otros países que nos siguen y también nos escuchan y nos ven a través de las diferentes plataformas que tiene la Organización Editorial Mexicana y en particular el occidental, que por décadas ha informado del valor de la mujer y que tiene una tarea fundamental que su director Javier Valle ha trascendido y que nos ha puesto a las periodistas a trabajar con perspectiva de género, al igual en sus notas informativas diarias. Pero ahora vamos con la diputada Sofía García Mosqueda, diputada presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, presidenta de la bancada de mujeres en el Congreso. El Congreso, la legislación, las reformas, las iniciativas, todo con perspectiva de género, tanto en Jalisco como a nivel federal, y nos falta trabajar aún en los municipios. Género, mujeres, igualdad, sustentabilidad, pero sobre todo una paridad en todo. Diputada Sofía García Mosqueda, muchas gracias por estar en este foro virtual del occidental, donde hemos tomado una pregunta: ¿qué tanto hemos avanzado? ¿Qué tanto hemos avanzado en las legislaciones? Hay muchas iniciativas, hay leyes, pero también hace falta un punto esencial. Que nos platique, diputada, ahora que está en esta Comisión de Igualdad Sustantiva, cuál es el avance y qué tanto nos falta a las mexicanas avanzar en la cuestión electoral, en la cuestión política, en la función pública, en toda esta escalera donde usted ha avanzado y que hoy muestra este rostro femenino en la legislación. Adelante, diputada Sofía García. Muchísimas gracias, Isaura. Un saludo y agradezco, por supuesto, al Occidental por abrir estos foros, a mis compañeras también en este foro, a Marisa, me encantó su presentación, a Alejandra Cartagena, a Cookies, a Beatriz, que nos acompañan también, y sobre todo a quienes nos están siguiendo en las redes. Como bien lo dices, un gran reto también hablar desde la perspectiva de la política, las mujeres en la política, cómo ir avanzando, cómo ir rompiendo esos techos de cristal, esos techos en los cuales te dicen, bueno, mira, aparte de bonita, inteligente, como si fuera un tema de que entonces si eres bonita o si eres agradable, entonces no
conciliación y poder lograr mejores avances, pues no permitir que siempre nos estén marcando y guardando en una caja, porque a mí también siempre me preguntan, ¿y cómo le hace tu esposo? ¿Cómo aguanta? A ver, ¿cómo aguanta qué? O sea, estamos trabajando, es como si él también trabajara, y él de político, a los políticos pues no les preguntan también que cómo aguanta su esposa. Luego siempre nosotras en la política, nosotros tenemos que pedir permiso para poder incursionar en la política, porque no nada más es que tú te quieras animar, ya te empoderaste, te fortaleciste, te profesionalizaste, porque siempre nos seguimos capacitando. Yo actualmente soy contadora y ya cuento con una maestría terminando en sexualidad y equidad de género. Pues aparte tienes que hablar, si tienes hijos, con los hijos. Oigan, voy a meterme en un tema de campaña para poder mejorar su vida y convencerlos. Y luego ya tienes, ahora vas con el esposo, ¿no? Oye, mi amor, mira, yo sé que tú trabajas, pero pues ahora tú te tienes que encargar de los niños, ir por ellos y, o sea, tienes que pedir permiso y luego también le tienes que avisar a la mamá o al papá porque luego ¿quién te va a cuidar los hijos? Entonces, pero yo pregunto, cuando un hombre va a incursionar en la política, ¿hace el mismo recorrido de pedir permiso? Yo realmente lo dudo. Nada más llegan y te dicen, mi amor, ¿qué crees? Voy a ser candidato. Y anímate y órale, y ahora empiezas tú a mover a las amigas y vámonos. O sea, ¿por qué? Porque es un tema de crecimiento por un bienestar para los demás y también de la familia. Entonces yo creo que también en la política las mujeres tenemos que quitarnos ese chip, sí conciliar, ya no estoy diciendo que lleguemos a masculinizar la política, porque eso sí hay que dejarlo muy claro, las mujeres tenemos nuestra propia ciencia, estamos dignificando la política en los puestos en los que estamos, entonces sí llegar a esa conciliación, empezando por ahí, decir el día 8 de marzo, entrando, no nos feliciten, es un día que se conmemora porque murieron mujeres para poder buscar la defensa de sus derechos en igualdad de condiciones de trabajo. Entonces no es un día para felicitarnos, no nos regalen rosas, regálenos el respetar nuestros derechos, eso pediría. Y también, como bien dices, avances en el tema legislativo. Quiero decirles que me siento muy orgullosa de presidir la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, en la cual pues hemos logrado tener grandes avances. Primero que nada, la primera bancada de mujeres en Jalisco, que se realiza de las 16 diputadas y a nivel nacional no existe otra igual. Salimos en muchos temas juntas. También, por supuesto, uno de mis compromisos era que no existieran las Juanitas. Como ustedes saben, participamos en la política y siempre buscan una manera de cómo quitarnos en el espacio. Las Juanitas empezaron cuando las diputaciones federales podían ir suplentes, hombres. Entonces, para cubrir las cuotas, porque antes eran cuotas, no era paridad, era 30% mujeres, 70 hombres, luego 40% mujeres, luego 60 hombres. Pues cuando existían las cuotas, ¿qué hacían? Para cubrirlas ponían a una mujer, que era la titular, pero cuando ya tomaba protesta, al día siguiente, curiosamente, pedía licencia para que el suplente, que era hombre, subiera. Entonces de ahí es donde surgen las llamadas Juanitas y simplemente es una manera de hacer violencia para quitarnos los espacios que nos corresponden, hablando muy claro en la política. Pues ahora no se quedó atrás en el proceso 2018, sucedió esto en el municipio de Tenamaxlán, que andaba la candidata y el que quería ser candidato también iba en la lista de regidores y que decía, voten por ella, sí, voten por ella, pero el que voy a ser el presidente soy yo. Y así pasó. Cuando llegó y pidió y tomó protesta, en este caso es Yolanda, pues seguía su suplente y pues también curiosamente la suplente pide licencia y curiosamente, en verdad, pues sí, fue Gilberto el presidente municipal. Entonces, para evitar eso, presenté esta iniciativa y está aprobada y quiero que lo sepan porque ahora que entramos en este proceso electoral 2021, pues quien pida licencia, que ya sea presidenta municipal, quien pida licencia forzosamente, si la suplente no va a ser, forzosamente tiene que ser una mujer. Ya no más estarnos quitando los puestos que con tanto derecho tenemos para estar nosotras ejerciendo. También otro tema que puedo hablar que se eliminó fue el tema del delito del adulterio. Como saben, esto venía más en un tema en lo moral, y nosotros decíamos, sí, lo vamos a denunciar por que me hizo adulterio. Díganme cómo le comprueban el adulterio a un hombre, complicado. ¿Cómo se lo comprueban a una mujer y tiene más que perder si sales embarazada? Entonces ahí no estábamos hablando en algo parejo, era un tema más moralista
que obviamente nosotros lo tenemos que enfocar en leyes, no en temas morales. Entonces se elimina el adulterio y también, por supuesto, entramos en un tema muy importante y lo reitero, y más como política, tener ya tipificada la violencia política por razón de género para poder tener unas elecciones libres de violencia. Cada vez las vemos más agudas las maneras de cómo nos ejercen violencia, de cómo nos infunden miedo, de cómo nos dicen qué vas a hacer con tus hijos, cómo los vas a cuidar, quién va a ver por ellos, o te infunden miedo de decir, ¿de veras te vas a animar a ser candidata? ¿Cómo está la situación? Entonces, pareciera que cada vez nos quieren aminorar y restar más en el tema. Anteriormente, pues, era una llamada de atención. Ahora no. En esta legislatura lo dejamos muy claro. Quien ejerza violencia política por razón de género va de 2 a 6 años de prisión y existen multas, y no nada más para quien sea candidato, sino también para los partidos o para cualquier ciudadano que lo quiera ejercer. Aquí estamos hablando muy claro, no más violencia. Hicimos y dejamos un catálogo muy claro de cuáles son las maneras en que nos pueden ejercer violencia. Fíjense bien, antes, durante y después del proceso y en el cargo, porque no nada más es en las elecciones, sino también cuando estamos ejerciendo el cargo, y que aquí sé que está mi compañera Cookies Camarena, quien nos platicará más todavía cómo lo vivió. Y para dejar todavía más completa esta legislación, metimos, como ustedes saben, una asociación de feministas en México, que la reconozco muchísimo, hizo el 3 de 3, pero no el 3 de 3 que conocemos de presenta la patrimonial, presenta la fiscal, no, un 3 de 3 en el cual, está bien, un 3 de 3 en el cual dejamos muy en claro, 2, primero, no tiene que tener antecedente para poder ser candidato a gobernador, diputado, regidor, presidente municipal, no tiene que tener primero que nada antecedente de violencia política por razón de género. Yo quería dejarlo violencia de género en general, pero pues como saben, ahí en los estiras y aflojas quedó violencia política por razón de género, este antecedente. El segundo, que no sea deudor alimentario. ¿Qué sucede? ¿Cómo vamos a tener actualmente candidatos en los cuales no son ni responsables con su familia? ¿Qué vamos a esperar en una candidatura o qué vamos a esperar en un puesto de poder? Entonces, esto quedó muy claro desde la Constitución, que no pueden ser candidatos. Y desde aquí mando muy claro también un mensaje hasta Guerrero, por favor, presidente, rompa el pacto, entienda, no puede ser un candidato a gobernador alguien que tiene antecedentes y denuncias por violación. Entonces, desde Jalisco alzamos la voz y lo decimos muy claro. Otro tema que dejamos aquí en Jalisco también de decir es, desde el Congreso, yo lo que solicité y lo que comentaba también en Marisa, la discriminación que se vive hasta desde el momento en que pides pues sí, solicitas trabajar, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Congreso. Les digo, a ver, tenemos que empezar desde casa, y aquí ya quedó aprobada la norma mexicana 25, que estamos hablando de igualdad laboral y no discriminación en el Congreso. Y también va dedicada para el presidente municipal de Tototlán. No podemos permitir que en un tema de acoso laboral, que esto es lo que queremos evitar con esta norma 25, porque tiene que haber capacitaciones de perspectiva de género, que a veces pareciera que no llega como la información como quisiéramos, que ese es un tema muy delicado, de que todas las leyes que ya se tienen o normas, pues no se aplican o no las saben en distintas partes del Estado. ¿Qué es lo que sucede? En cualquier tema que existe una víctima, en este caso de acoso laboral, entendamos, no existe la mediación, no existe, eso es revictimizar. Entonces, ¿qué empezamos? Desde casa, obviamente que se aplique. La creación de la unidad de género en el Congreso del Estado de Jalisco, en un tema muy, muy importante. Ahorita hablamos un poco de lo que es la mujer en la política y la violencia que se vive desde la política, que no te dan hasta tus recursos, que no te esconden información, que te materializan en temas de, más bien te minimizan y te meten en estereotipos de por ser mujer no puedes tratar temas de seguridad. Bueno, todo este tema que vivimos, también ahora hablemos de las mujeres que andamos a pie, como lo decimos tal cual. El tema de reforzar las medidas de protección. Un tema muy claro, yo creo que escucharon ayer y que me duele hasta el alma escucharla, su voz quebrada de Sandra, que lo que está pidiendo es ahora que exista muy claro una orden de protección, es su derecho, y más cuando estamos hablando que ya tiene una denuncia
Por favor, entiendan autoridades, no tienen que llegar golpeadas o casi con el cuchillo en la espalda para que las hagan caso y les den una orden de protección. Esto es muy importante, la legislación ya está muy clara. Las órdenes de protección no prescriben mientras la víctima esté en riesgo, porque antes a los 3 meses prescribían y tenían que nuevamente volver a irla a actualizar. Ahora no prescriben mientras la víctima esté en riesgo. ¿Qué es lo que solicité? Que hubiera también sistemas de monitoreo. Actualmente existen los pulsos de vida, no lo niego, ok, es un adelanto, pero yo digo, cerremos el círculo y la pinza para poder proteger a las mujeres. Quienes tienen que estar monitoreados son los agresores. Ellos son los que tienen que traer un brazalete, el cual le avise 500 metros antes de que se arrime a ella, que se está acercando por medio de una aplicación del celular y que en el momento que se acerque a ella mande inmediatamente la señal a la policía, no hasta que tú presionas el botón, porque lo puedes tener ya aquí atrás de ti y no haberlo visto. Y lo vimos en el caso de Vanessa Gaitán, afuera de Casa Jalisco en 2 minutos. En 2 minutos la mató el desgraciado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar que esto que está en ley se ejecute. Por supuesto, estamos hablando de qué sucede, ustedes no sé si recuerdan el caso de Osiris, muy lamentable, en el cual ella también pues toma, pensando que era un vehículo de plataforma, no voy a quemar a ninguna plataforma, pero se sube pensando que era y no era, y la violaron. ¿Y qué es lo que pasa? Obviamente tenemos que tener medidas para prevenir esto. ¿Qué es lo que hice? Y está ya aprobado también desde la legislación, en el cual estamos garantizando procesos de reclutamiento a los choferes de las plataformas. ¿Por qué? Tenemos que verificar, no al principio nada más de cuando los contratan, sino mínimo cada 6 meses que no tengan antecedentes, porque pueden tener denuncias por acoso, por violación, por intento de secuestro, por robo. ¿Y qué sucedía cuando metían estas denuncias? Ustedes sabían que antes ustedes llegaban y metían la denuncia y por protección de datos, porque aquí pareciera a veces que se protege más al agresor que a la víctima, por protección de datos no otorgaban los datos del chofer, a pesar de que existe una denuncia. Pues déjenles digo, ya lo dejé en ley, ya está, y en el momento que ustedes presenten una denuncia contra alguien que sea de plataformas, inmediatamente está obligada la empresa a otorgar todos los datos del conductor, porque no podemos estar, esos tiempos puede ser hasta para que se alcance a ir hasta otro estado o del país. Entonces, ya dejamos eso también. Por supuesto, también tipifiqué lo que es el delito de suicidio feminicida. Un delito tan doloroso que es cuando lo que hacen es acorralar a una mujer, hacerla sentir que el único mundo es él, la alejan de su familia, la alejan de sus amigas, de sus amigos, y le dicen, tú sin mí no eres nada, tú sin mí no vales, y tú si me dejas mato a tus hijos. ¿Qué es lo que sucede? Que ella llega a un punto que nada más se siente tan sola, tan acorralada, que se suicida. Pero existen mensajes, existen llamadas, existen testigos que son sus papás. Esto es matar a alguien sin mancharse las manos. Eso es el suicidio feminicida y también ya está tipificado y también va a la cárcel hasta 13 años. Que lo sepan, por favor. Yo me duele esto hasta el alma y esto lo hice porque una familia se acercó, entonces ahora tienen las herramientas para poder hacer justicia a su hija. Y por supuesto, cuando hablamos de querer cortar el tema de violencia, ¿qué sucede cuando tienes a un agresor que ya le dieron su orden de restricción y pues quedaba en una hoja? Les digo, no, ahora ya no es nada más una hoja. Cuando hablo de reforzarlas es porque ahora tienen que ir forzosamente a reeducación integral, tienen que ir a terapia para que sepan que están ejerciendo violencia, porque lamentablemente en nuestro sistema patriarcal de machismo, piensan pues que si yo vi que mi abuelo le pegaba a mi abuela y mi papá a mi mamá, pues es normal que yo le pegue a mi esposa. Y así continuamos el círculo. Y si a lo mejor ahora ya no le hago violencia a Marisa, ahora le hago violencia a Sofía, porque ya no es mi pareja Marisa, tengo una orden de restricción contra ella, pero ahora le voy a hacer violencia a Sofía. ¿Por qué? Porque su chip no lo ha cambiado. Tenemos que reeducar también a los hombres en ese sentido y sobre todo a los agresores para poder romper este sistema de violencia que nos duele. Y no nada más también que vayan a las pláticas, sino también que realicen trabajo comunitario.
Un tema muy importante que ahora se está viviendo, Ley Olimpia, impulsora junto con Olimpia de esta ley, estamos hablando de la violencia digital, porque híjole, le digo, cada vez buscan una nueva manera de cómo violentarnos y sin duda no podía quedar fuera las redes sociales. ¿Qué sucede en la Ley Olimpia? Lo voy a tratar de resumir. Cuando tú tienes tu pareja y en la intimidad te grabas un video o te toman fotografías en las cuales muestras tu cuerpo y las compartes en la confianza con tu pareja, pues, ¿qué sucedía cuando terminaban esta relación? Pues de coraje, de venganza, de desquite, ya sea esposo, esposo, novio, ¿qué hacía? Las publicaban de puro coraje, de venganza. Y no existía ninguna legislación. Pues ahora ya está la legislación de 1 a 8 años de prisión y multas de 70,000 hasta 180,000 pesos. Puedo continuar con más avances, sobre todo en los pendientes. Yo diría, está pendiente la ley Ingrid, en la cual queremos sancionar la difusión indebida de imágenes, audios o videos de mujeres y niñas de feminicidios. Tenemos pendiente también la reforma integral en materia de masculinidades alternativas, que esta también ya está ingresada. Por supuesto, reforzar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, mayores oportunidades y apoyos a las mujeres pertenecientes a grupos y comunidades indígenas, pero hasta ahorita creo que hemos dado grandes avances firmes, claros, contra la violencia, pero dejo el mensaje muy claro. No quiero que quede en pura ley y letra muerta. Que ejecuten las leyes el gobierno, que es lo que tienen que realizar para poder darle protección a las mujeres en Jalisco, que es lo que nos merecemos, una vida libre de violencia, no flores, sino derechos. Muchas gracias, Isaura, y a todas. Gracias, diputada Sofía García. Sí es, no flores y sí derechos, sí igualdad, sí perspectiva de género, no discriminación, no violencia, no techo de cristal y no también minimizarnos como mujeres. Son puntos tan relevantes que se está tocando en estos momentos. La dignificación de la política, 8 de marzo, no nos feliciten. Es el día que se conmemora la lucha de las mujeres en la cuestión laboral, en la cuestión económica, en la cuestión social, en la cuestión educativa, en todos estos sectores donde hombres y mujeres participamos y que las mujeres estamos luchando por una igualdad. No más hombres, no más mujeres, igualdad en todos los aspectos. Temas tan importantes que acaba de tocar la diputada Sofía y que están en el Congreso todavía aún pendientes, como son lo de la ley Ingrid, la reforma de masculinidades, la reforma de derechos reproductivos. Otro punto importante donde sí estamos rezagados y donde todos debemos tomar en cuenta son las comunidades indígenas. Ahí comienza nuestra historia, ahí comienza la historia de México y las comunidades indígenas están rezagadas en todos los aspectos. También los temas, este es un tema que a mí me llama la atención y también, como dice la diputada Sofía García, duele y duele mucho lo que es el suicidio feminicida, que muchos no lo conocen. Yo cuando escuché a la diputada por primera vez que estaba con esta iniciativa, con esta reforma que también ya en el Congreso Federal está aprobada, pregunté a psicólogos, a psicólogas, a maestras, a maestros, a estudiosos de la salud mental y desconocían este concepto, delito de suicidio feminicida. Y esto se dio en Jalisco hace un par de años en Zapopan. Si recordarán a una mujer en media calle, cómo fue encontrada. Se mencionó que fue ella la que se mutiló, pero en sí hay algo más atrás que los medios de comunicación debemos de seguir estas historias para lograr puntualizar en que no vuelva a suceder. La cuestión de las asociaciones feministas que hizo el 3 de 3, de no antecedentes ahora en la política, en la cuestión de violencia, no antecedentes de violencia política por razón de género, efectivamente se está concretando únicamente a la política, a los partidos políticos, a las instituciones, pero hace falta generalizarla, porque en esta cuestión existen los micromachismos. Y el año pasado, en el primer foro que organizó el Occidental, OEM, estuvieron aquí diferentes representantes, mujeres de sectores tanto públicos como privados y activistas, donde hablamos de los micromachismos. Y aquí es una labor de todas y todos que debemos de responder a esta pregunta que se hace el Occidental. ¿Qué tanto hemos avanzado en la erradicación de la violencia de género? Pero ahora vamos con
la regidora de Zapotlanejo y férrea defensora por los derechos de las mujeres, María del Refugio Camarena Jauregui. Ella ha denunciado diferentes aspectos. Vamos a escuchar a María del Refugio Camarena Jauregui, regidora. Regidora, muy buenos días, gracias por estar en el Occidental y adelante con su participación. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas las importantes ponentes con quien me encuentro compartiendo este foro. Sin duda alguna, pura mujer chingona. Agradezco al periódico El Occidental por invitarme y permitirme compartir con todas y todos ustedes un poco de lo que nos tocó vivir en el tema de violencia en cuanto a mi representación en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco. Quiero comenzar partiendo de algo. Nuestro amigo Javier dijo al principio, las dejo porque esto es un tema de mujeres. Y no es solamente un tema de mujeres, es un tema de mujeres y hombres. Porque juntos tenemos que luchar por esta causa. Hoy yo estoy aquí compartiéndoles mi experiencia y lo que hicimos al respecto, porque hubo alguien que me motivó a hacerlo. Y estoy segura que cada una de las ponentes que hoy están aquí tuvieron también un motivo para luchar por lo que hoy es su lucha. Por lo que vea Cookies Camarena, siempre he dicho que hacer política es sumamente complicado, pero para una mujer es doblemente complicado. Yo tenía ya casi 2 años en mis funciones como regidora del municipio de Zapotlanejo, tolerando los maltratos, hitos, humillaciones y demás del municipio. Y hoy me da tristeza que yo misma toleré todo ese tiempo porque justificaba su actuar diciendo que él así era. Y tenía tan normalizada la violencia en mi municipio porque yo decía, pues si el alcalde de Zapotlanejo golpeó a una ciudadana de mi municipio, pues que me diga a mí que yo no valgo nada, o que yo quién soy, o que yo que me creo, pues sentía que eso no era nada. Hasta que en junio del año pasado, en una sesión de pleno, yo le pregunto al alcalde de Zapotlanejo respecto a un tema de inseguridad que se estaba viviendo en ese momento en el municipio. Y es ahí donde él comienza a gritarme y humillarme, lo de casi siempre. Cuando se termina esa sesión, yo salgo de ahí de la mano de mi hija de 7 años de edad. Y atrás de mí, el alcalde, con las 7 u 8 que normalmente lo acompañan siempre, siendo hombres en su totalidad, todos ellos burlándose de mí, diciéndome palabras despectivas. Aparte, iba mi hija conmigo. Y en ese momento, el alcalde me dice, ¿quién te crees que eres? Y me dio tanto miedo, de verdad, la manera tan retadora en como me veía, que yo me saqué con mi hija. Cuando llego a mi casa, me puse a ver la sesión desde la página del gobierno de Zapotlanejo y me doy cuenta que justo cuando comienza la discusión, dan la indicación de que se corte la transmisión. Y les digo algo sinceramente, y no me dejar mentir aquí mi amiga Sofía García, fue el problema que yo vi. Yo decía, pues por transparencia no pueden cortar la transmisión de una sesión. Y le marco a la diputada Sofía García para pedirle asesoría, de cortar la transmisión. Y le platiqué qué ha pasado, ¿no? Y me dice, no, Cookies, el tema de transparencia no es... Tú estás viviendo todos los días violencia política. Y la realidad es que uno está encerrado en su burbuja, en su entorno, que no te das cuenta de la violencia que se vive a diario en el ayuntamiento de Zapotlanejo. Ahora lo que seguía era denunciar estos actos, pero les soy franca, yo moría de miedo, no sabía qué hacer, porque si realmente quería acciones al respecto,
Tienes tu micrófono apagado. ¿Tiene su micrófono apagado, regidora, o no la estamos escuchando? ¿Hay algún problema ahí en lo que es la transmisión? Estamos escuchando a la regidora de Zapotlanejo, María del Refugio Camarena Jáuregui, que nos está contando su historia tan triste, tan lamentable de lo que pasó en ese ayuntamiento de Zapotlanejo, donde había un presidente municipal que ejercía violencia, pero no más con ella, ejercía violencia con todos y todas que estaban a su alrededor, al grado que un diciembre llegó a golpear a una ciudadana. Quizás la violencia aún se ve normal, o este tipo, y más por una persona que representa un cargo importante, pero no es así. La violencia no es normal, que te humillen no es normal, que te digan palabras antisonantes no es normal. Da coraje, da tristeza ahora estar escuchando a la regidora María del Refugio Camarena Jáuregui, que gracias por darnos su testimonio y por estar en el OEM, en el Occidental, en este foro que estamos llevando a cabo en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, donde cientos, miles, millones de mujeres de diferentes países están luchando por tener un espacio y porque se les respete, y sobre todo por su dignidad, por la dignidad de todas y todos. La violencia de género, que tanto hemos avanzado en su erradicación. Ese es el tema el día de hoy. Regidora María del Refugio Camarena, ¿gusta continuar con su testimonio y decirnos esta trascendencia a la que también se llegó y se emitió una sanción al entonces presidente municipal de Zapotlanejo? Al parecer aún no tenemos contacto con la regidora, estamos viendo cuestiones técnicas, pero pues parte de su testimonio es esto, y que muchas mujeres lo están viviendo, no solo en la política, no solo en las cuestiones en las cuestiones municipales, estatales o federales, sino que también en el sector privado se vive esta violencia de género, donde lamentablemente pues también llega a tener grandes repercusiones en la salud mental de las mujeres, y que forma parte de estos puntos que mencionaba la diputada y que mencionaba también la empresaria María Isabel Lazo, que son retos que también debemos de estar nosotras tomando en cuenta, el que queremos, el de ser perfectas, el de queremos agradecer siempre, y el que, sobre todo, el que nos minimizamos, y cuando nos minimizamos es por estos micromachismos o estos puntos que llevamos o que llegamos a tener. Pero bueno, en lo que mejoramos la conexión con la regidora María del Refugio Camarena Jáuregui, pues vamos ahora con la arquitecta y primera mujer en llegar a la presidencia del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco, Beatriz Mora Medina. Otro punto, otra cuestión, otra violencia, otro tipo de violencia que se vive, que son los jóvenes. ¿Por qué las mujeres y los jóvenes y los jóvenes no logramos alcanzar una meta que nos hemos propuesto desde niños quizás? ¿Por qué? Porque también existe violencia desde la niñez, una violencia que nos afecta. Y yo decía cuando iniciaba en el periodismo y que empecé con estos temas de violencia en el hogar, que la violencia trasciende y también va fuera de las cuatro paredes y de ese techo que nosotros pensamos que nos van a proteger, y que la violencia es social, es de seguridad y es de salud, y ahora estamos viviendo esos estragos. Yo tengo un tic, cuando me siento muy emocionada o algo está pasando o me está afectando, me rasco, porque si ustedes observan, en ocasiones llego a rascarme, pues porque esa adrenalina o esa intensidad a la que me llego a meter a estos temas en los diferentes sectores de las mujeres, pero no voy más allá de decir lo mío, sino de escuchar a una de las mujeres que es arquitecta, Beatriz Mora Medina, que también, tanto como profesión y en el cargo que está ahorita, también ha logrado y ha tenido que romper muchas barreras para estar en ese espacio. Adelante, arquitecta Beatriz Mora Medina, un gusto tenerla en este segundo foro consecutivo del Occidental. La escuchamos.
Hola Isa, buen día. Muchas gracias al Occidental y muchas gracias a mis compañeras. Por ahí veo que la regidora ya logró conectarse de nuevo. ¿Quieren que siga yo o quieren que nos esperemos un poquito y que ella termine o como se les acomode mejor a ustedes? Gracias. Entonces regresamos con la regidora para seguir escuchando su testimonio y cómo fue avanzando. Muchísimas gracias, arquitecta, por ceder este espacio. No, claro, es un diálogo y es importante escucharnos entre nosotras. Exactamente. Adelante, regidora. Muchas gracias. ¿Ahora sí me escuchan bien? Sí, regidora, la escuchamos muy bien. Adelante. ¿Sí se escucha bien? Sí. No sé, ni la verdad no sé, ofrezco una disculpa, el internet está fallando un poquito, pero no sé hasta dónde pudieron escuchar. Lo que a mí sí me gustaría y que se me hace sumamente importante, porque la realidad es que fue lo que me motivó a realizar esta denuncia después de la sesión donde pasó esto que les comentaba. Al día siguiente yo me fui a trabajar y le dejé en casa de mi madre a mi hija. Por mi hija me dice mi mamá, ¿sabes qué me acaba de decir tu hija hoy? En tu trabajo siempre hay un señor que te grita. Entonces, la verdad no se imaginan lo que me simbró eso que me dijo mi mamá. A mí me encanta llevar a mi hija a mi trabajo cuando me es posible, pero yo no veía el daño que también estaba recibiendo ella, porque más bien mi hija se estaba dando cuenta de lo que estaba mal, y si yo quería hacer algo al respecto y dejarle ese ejemplo a mi hija, pues tenía que accionar. Y fue en ese momento cuando yo hablé con la diputada Sofi, de inmediato me puso a las órdenes su maravilloso equipo, un equipo de mujeres muy chingonas y muy profesionales, y me acompañaron a denunciar. Ese día, recuerdo yo, estaba en el estacionamiento de la fiscalía temblando, porque yo no sabía si estaba haciendo lo correcto o no. ¿Y por qué sentía ese miedo? Porque ese miedo es el que nos han infundado y no nos han permitido quizá hacer las cosas con esa libertad, porque lejos de que yo me sintiera quizá orgulloso de lo que estaba haciendo, la gente me decía, ten cuidado, y eso me mantenía más en la zozobra porque no sabía qué iba a pasar. Y más porque pues yo me preocupaba por mi hija, ¿no? Y es aquí cuando vuelvo al comentario que les hice en un principio. A mí me votó mi hija de 7 años, yo lo hice por ella, pero si lo que yo hice le sirve de ejemplo a una mujer más, esa es la satisfacción más grande que yo puedo tener. Yo no puedo decirle Creo que seguimos teniendo problemas con la comunicación con la regidora, pero efectivamente, regidora, sé que nos está escuchando, claro que sirvió su denuncia, claro que es un referente para todas las mujeres no quedarnos calladas. Basta de quedarnos calladas, es momento o siempre es momento de denunciar cualquier tipo de violencia. No consideremos que esos pequeños comentarios no son violencia en todos los sentidos. Pasemos con la arquitecta y primera mujer en llegar a la presidencia del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco, Beatriz Mora Medina. Adelante, empresaria. Gracias por estar en la OEM, en el foro virtual que tenemos. nuevamente, muchísimas gracias, Isa. También quiero agradecer a Javier Valle por la invitación y obviamente al periódico El Occidental y a todas mis compañeras, mujeres valiosísimas que luchan en el día a día por el tema de la equidad de género y por las mujeres, ¿no? Yo siento que este es un tema de corresponsabilidad. Coincido con mis compañeras, es un tema que tiene que ser tratado por hombres, que tiene que ser tratado por mujeres. Y pues, ¿qué te digo? Yo vengo de la industria de la construcción, una industria donde las mujeres apenas tenemos un 11% de participación y donde el machismo se vive profundamente en el día a día y donde incluso yo a compañeras mías, mujeres dentro de la industria,
he escuchado decirles que no creen en la equidad de género y que ese es un tema inventado y que es un tema de cuestión de capacidades, y que incluso yo cuando, por el mismo hecho de haber crecido en esta cultura, con esta educación, a veces lo normalizas y te cuesta trabajo salir como de ese privilegio en el que algunas nosotras vivimos y ponernos en el zapato de las otras, que ahorita es un concepto que se utiliza muchísimo, el tema de la sororidad, que a mí me encanta, que es a ti no te tuvieron que haber agredido sexualmente, o no te tuvieron que haber violado, o no tuviste que haber pasado por una situación específica para que tú te pongas en el zapato de tus compañeras y luches y pelees de igual manera por sus derechos y por disminuir esta brecha y esta violencia que vivimos en el día a día. Te comento, yo vengo del Consejo de Jóvenes Empresarios. Este es un consejo que tiene más de 30 años operando, y afirmativamente es la primera vez que una mujer llega a este puesto. Yo me siento muy honrada por ella y también siento una responsabilidad muy grande, porque es un momento en el que estamos trabajando mucho por el tema de la equidad de la mujer. Yo, para poder llegar a este puesto, lo tengo que decir, no fue fácil entrar a la industria, entrar al ecosistema de negocios que históricamente había sido ocupado por el género masculino. No es sencillo el entrar, el dialogar con ellos, el que te tengan esa confianza, el que te empiecen a delegar trabajos, el que te confíen que los puedes hacer. No es un tema sencillo, porque normalmente ellos estaban acostumbrados de ir y cerrar negocios a un bule, y cuando tú llegas y rompes como con todas esas rutinas que se tenían en el día a día, pues obviamente no saben hacia dónde dirigirse, o no saben hacia dónde actuar. Y bueno, yo en lo personal, y no puedo generalizar, pero sí se tiene que decir que pasa, es que muchas veces cuando las mujeres entran a las empresas, o cuando entran a la industria, cuando entran a alguna asociación, siempre son bienvenidas, siempre y cuando tú no rompas con el status quo, siempre y cuando tú no los cuestiones de por qué están haciendo las cosas, siempre y cuando no les rompas su sistema con el que normalmente ya estaban muy cómodos trabajando. Y en el momento donde tú empiezas a cuestionarles, en el momento donde tú te pones a trabajar, en el momento donde tú te pones a innovar y empiezas a herir esa susceptibilidad masculina que ellos quieren, es ahí donde te empiezan a poner frenos, es donde te dicen, no, ya no me gustan las cosas como las estás haciendo, donde te empiezan a poner cualquier excusa para que ya no puedas avanzar, y es ese techo de cristal con el que compañeras mías ya lo mencionaban anteriormente. Entonces es uno de los problemas que enfrentamos las mujeres, y que enfrentamos las mujeres jóvenes. Las dos causas por las que yo lucho todos los días es por el tema de la equidad de género, igualdad de oportunidades para las mujeres y para los jóvenes, y eso es un tema que yo he vivido dentro de la industria, que gracias a Dios cada vez ha sido a menos, que gracias a estos diálogos como el del día de hoy, a foros, a marchas que hacemos, la conciencia se ha ido despertando. Por ejemplo, yo la primera vez que me acerqué a una cámara, yo tenía 19 años, y era la única mujer, y todos llegaban con esta actitud de sobreprotección a la mujer, de que, ay, mira, qué bonita, no, qué lista, mira, qué bonita, no, pues ven, siéntate, vamos trabajando por aquí, y nuevamente era como algo nuevo, que no sabías cómo actuar, que no había otra mujer que te dijera, oye, Betty, como por aquí, vamos caminando por acá. Entonces, así fue aprendiendo, poco a poco, pero si ahorita voy y llego a ese mismo espacio, ya puedo encontrar a 20 mujeres más. Cuando yo entré al Consejo de Jóvenes Empresarios, habían 40 personas, y de esas 40 personas apenas éramos 3 mujeres. El día de hoy, en el Consejo de Jóvenes Empresarios, tanto el consejo directivo como el número de hombres y mujeres que somos presidentes o presidentas de los capítulos jóvenes de cada una de las asociaciones está por igual, y en algunas ocasiones hasta somos más las mujeres las que estamos ya ocupando estos espacios. ¿Por qué? Porque hay talento con las mujeres,
hay capacidad, tenemos muchísimas cosas nuevas que podemos aportar y que ya lo estamos aportando. Solamente era la necesidad de abrir esos espacios y generar las condiciones para que las mujeres pudiéramos estar y que realmente podamos participar, porque sabemos que el tema de la maternidad, el tema de la familia, que injustamente se nos carga todo a nosotras, son obstáculos que no nos han permitido, ya sea por el tema de los horarios o la forma en la que se opera, poder participar activamente en estos espacios que poco a poco se han estado abriendo. Por ejemplo, ahora también en el Consejo de Cámaras Industriales, donde también tengo el honor de participar y contribuir, y donde también me han recibido muy bien, por primera vez en 50 años que tiene este organismo existiendo, se pudo formar el grupo de mujeres empresarias, que nunca antes se había hecho, y un espacio donde también había sido regido exclusivamente por el género masculino. Yo creo que sí se ha estado avanzando, que el cambio y el despertar de esta conciencia sí se ha visto y sí se está reflejando en el día a día y en el haber de cada uno de nosotros y de nosotras, pero todavía hay muchísimas cosas que hacer, todavía hay muchísima conciencia que despertar, todavía hay muchísima violencia que hay que erradicar en los puestos de trabajo, en las instituciones, en los organismos, en las familias, en el día a día, y pues es parte de lo que estamos haciendo nosotros desde este organismo empresarial como Consejo de Jóvenes Empresarios y también como Consejo de Cámaras Industriales. Nosotros en el Consejo de Jóvenes hace 4 años iniciamos un programa que a mí me encanta y yo amo, es un programa de aceleración para mujeres empresarias que se llama Step Up Women, y la intención de esto es darle herramientas a las mujeres para que ellas, con las habilidades que ya sabemos que existen y el talento que tienen, puedan desarrollar y crecer sus empresas por ellas mismas. Entonces, los pilares que trabajamos en esta aceleración es tanto el tema del desarrollo empresarial, pero también trabajamos el tema del desarrollo humano, porque sabemos que hay un tema cultural que lo venimos arrastrando desde nuestras familias, con el que se tiene que trabajar, y al agregar este valor en esta aceleración hemos visto cambios en las chavas que han estado en estos programas de aceleración formidables. Por ejemplo, a mí siempre me encanta dar el ejemplo de Elsa, una mujer súper capaz, súper preparada, que en el momento que entró a la aceleración, ella no era la persona que estaba a cargo de la empresa, porque por añadidura estaba encargada de su casa, estaba encargada de sus hijos, y el que se encargaba era su marido. Entonces, en el momento que ella entró al acelerador, por ahí Noemí Alemán, que es la que nos ayuda con esta parte del desarrollo humano, trabajó tanto con ella como con su esposo, el esposo con una mentalidad súper abierta y súper vanguardista, se la comparo con muchas otras, y cambiaron este esquema. Él empezó a ayudar más en casa, él se empezó a agarrar más la dirección y la empresa se duplicó, se triplicó. Entonces, Marisa ya lo dijo muy bien, está demostrado que entre más igualdad, entre más equidad tenemos dentro de las empresas, entre mayor es la participación de las mujeres, mayor es la productividad, mayor es el rendimiento, y lo mismo pasa en los organismos empresariales y lo mismo pasa en todos lados. Entonces, es algo con lo que estamos trabajando. Nosotros apoyamos desde mujeres que están estudiando hasta mujeres profesionistas para que eso lo logren. En el tema de las mujeres que están estudiando, todavía hay una gran brecha para todas estas carreras que les llaman STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que también es todavía muy baja la participación, pero estamos trabajando mucho para impulsar a que cada vez más mujeres se involucren en estos temas que nuevamente históricamente habían sido ocupados por el género masculino, pero que sabemos que son carreras que están impulsando hacia la innovación, están impulsando hacia la tecnología, y sin duda alguna es un lugar donde las mujeres también debemos estar. Entonces, pues es parte de lo que estamos haciendo, es nuestra lucha de todos los días, y pues yo me pongo a la orden de todas las mujeres jóvenes que quieran emprender, que quieran desarrollar su negocio,
que lo quieran potencializar, cuentan con una servidora y con el Consejo de Jóvenes para así poderlo lograr. Muchísimas gracias, Betty, por todas estas cuestiones que nos acabas de comentar y sobre todo abrir ese telón en uno de los sectores que por años ha sido masculinizado y que en las últimas décadas, o como bien mencionas, pues ya están las mujeres emprendiendo, tomando liderazgo y abriendo lo más importante, el espacio a otras mujeres. No solo es abrir, sino también impulsarlas, prepararlas, capacitarlas, llevar este desarrollo empresarial y humano. Recuerdo cuando realicé la maestría también en desarrollo organizacional, hicimos una encuesta y vimos que las mujeres líderes también sufrían violencia, no solamente por los hombres, sino también por las mujeres al momento de llegar a un puesto directivo. Aún también a las mujeres nos hace falta también cuestionarnos y decir alto y darle palabra a un hombre para ofender a una mujer. Estas cuestiones que nos acabas de mencionar, sobre todo la equidad de género, igualdad para las y las mujeres, que son tus objetivos principales dentro de este Consejo Coordinador de Jóvenes Empresariales, pues son esenciales porque también es una de las áreas donde hace falta impulsar más reformas, más iniciativas y regular algunas leyes o algunas cuestiones para lograr la innovación en el sector femenino. Como bien hemos escuchado en este foro a mujeres empresarias, a aquellas que han emprendido un negocio y que hoy forman una base sustancial para miles de mujeres en la cuestión laboral. Hemos escuchado de la política, hemos escuchado la violencia en la política antes, durante, después y en el momento de llegar a un cargo. Pero ¿qué hace falta? Aún es nuestra duda, aún es nuestra proyección de mirar más allá. ¿Qué hace falta? ¿Qué debemos de hacer hombres y mujeres para lograr esta cuestión de equidad? Como bien menciona Betty Mora, arquitecta y primera mujer en llegar a la presidencia del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco. Gracias, Betty, por la participación y continuamos escuchándonos en unos momentos más. Ahora vamos con Alejandra Marisa Cartagena López, abogada, activista, feminista y académica del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia en el ITESO. Ella nos dará un panorama general de lo que es la violencia fuera de las instituciones, desapariciones, feminicidios, violencia en el hogar, violencia social, violencia institucional, todo tipo de violencia que tenemos en nuestro país y en el estado de Jalisco y que la conocemos como Alejandra Cartagena, que es una activista aguerrida y que siempre está en esa cuestión de informarnos de lo que acontece y también con bases sustentables el por qué no se debe de ejercer y el por qué se debe de investigar también los diferentes tipos de violencia que viven las mujeres. Alejandra Cartagena, muchas gracias por estar en este segundo foro de la OEM, el Occidental. Hola, buenas tardes ya a todas y a todos. Pues antes que nada agradecer la invitación. La verdad es que muy contenta de ir escuchando a cada una de las ponentes y cómo desde sus espacios han logrado, no, luego decimos que el muro se va a caer y pues no se ha caído, lo hemos ido tumbando, ¿no? Y me parece que eso ha sido súper importante cuando las escuchamos y cuando han tenido obstáculos tan fuertes, ¿no? Yo escuchaba a la regidora y se me revolvió hasta el estómago, ¿no? Qué fuerte que sigamos teniendo frente en estos municipios a quienes no han entendido y a quienes siguen ejerciendo violencia. Imaginemos cómo gobiernan, ¿no? A la que seguramente es la mitad del municipio, como somos las mujeres en muchos espacios, ¿no? Pues sí, a mí me toca desde el activismo y como defensora de derechos humanos y en este acompañamiento que tenemos de más de 10 años, acompañando a familias que han sufrido feminicidio, desaparición, o compañeras, mujeres, niñas, adolescentes que han sufrido violencia sexual o cualquier otra violencia, ¿no? Sin duda, pues es algo complicado, algo doloroso, sin embargo me parece muy importante porque pues frente a ello tenemos que visibilizar que seguimos viviendo estas violencias y de que nada sirve que avancemos tanto si nos están matando, nos están desapareciendo, nos están violentando. Y no solo eso, sino que no se ha cumplido con las obligaciones que tiene el Estado
de reconocerse y garantizarse el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Lo decía la diputada Sofía muy claro, ¿no? Pues tenemos leyes, tenemos un montón de cosas muy importantes, incluso decirlo, ¿no? México presume mucho los avances en materia legislativa que se tienen en relación a los derechos humanos de las mujeres, sin embargo, es en la implementación donde sigue fallando, ¿no? Y también me parece esto muy importante porque la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes se ha normalizado, se ha naturalizado y hay toda una estructura sistemática que sigue perpetuando esta violencia que vivimos las mujeres, niñas y adolescentes todos los días, sin que se reconozca lo que está pasando, ¿no? ¿Qué pasa si no reconocemos que estamos frente a estas violencias? Pues no se puede llevar a cabo política pública transversal que no solo atienda, sancione y erradique, sino que prevenga las violencias, ¿no? Algo muy importante es que empecemos a prevenir las violencias que vivimos las niñas y las mujeres. Y bueno, yo quiero darles unos datos nada alentadores, unos datos dolorosos, complicados, porque bueno, el día de hoy, al terminarse el día en México, mataron a 10 mujeres, ¿no? Entonces, imagínense lo fuerte de hoy, ¿no? Y bueno, les doy brevemente estos datos. Cada día más de 10 mujeres son asesinadas en México, ¿no? De enero del 2018 a diciembre del 2020 fueron asesinadas 11.217 mujeres y niñas. Solo en el 2020 fueron asesinadas 3.752. De estos casos, que esto me parece muy importante puntualizar, solo el 26% se investigaron como feminicidio. ¿Qué quiere decir esto? Y vuelvo atrás un poco a lo que ya comenté. Si no hay un reconocimiento de las realidades que estamos viviendo las mujeres frente a la violencia, lo vuelvo a decir, pues no va a haber una política pública clara de prevención de estas violencias, ¿no? Se va a seguir volteando para otro lado, pero sobre todo también me parece algo muy importante decirlo, que también lo hemos escuchado, es que se criminaliza a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes por nuestra desaparición, feminicidio o violencia que estamos viviendo, ¿no? ¿Cuántas de nosotras no hemos escuchado cosas como, pues, dónde andaba, era su marido, es que mira cómo vestía, es que le gustaba la fiesta, ¿no? Siempre se ha insistido en criminalizar a las mujeres porque hemos sido violentadas, ¿no? Otro dato complicado que me gustaría también decirles es en el caso de las desapariciones, ¿no? Según lo que nos reporta la CITSOVI, que es la plataforma que es llenada por el gobierno del estado, en Jalisco de 1995 a enero 31 del 2021 tenemos 1.133 mujeres desaparecidas, ¿no? O sea, imagínense, 1.133 mujeres desaparecidas. De estas, 250 son, donde más desaparecen, la edad donde más desaparecen es de 15 a 19 años, ¿no? Entonces, hay una situación grave en las desapariciones. A nivel nacional, en México se desaparecen más de 26 mujeres y niñas cada día. De diciembre del 2018 a diciembre del 2020, desaparecieron en México 20.431 mujeres y niñas. Esta es información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas, ¿no? Solo de enero a agosto del 2020 desaparecieron 5.223 en 2 estados del país. Y como saben, Jalisco, estamos en estos estados, ¿no? De ellas, 5 de cada 10 son menores de edad. Esto quiere decir que de 1.299 siguen pendientes de localizar. O sea, la cifra es aterradora, ¿no? ¿Cuántas niñas, adolescentes siguen y mujeres siguen desaparecidas, ¿no? Y sigue sin haber una política que realmente reconozca a las mujeres, que ponga a las mujeres y a las niñas al frente y sobre todo que seamos parte. Yo escuchaba como también decían al principio, este es tema de mujeres, por supuesto que no es tema de mujeres, es un tema
que nos atañe, que nos atraviesa a hombres y mujeres, y por lo tanto las estrategias para prevenirlo tienen que venir desde todos los lados, ¿no? Sobre todo reconociendo lo que vivimos las mujeres, ¿no? Lo que tenemos que decir las mujeres, ¿no? Porque somos quienes vivimos esta violencia. Imagínense, en México no podemos decidir ni por nuestro propio cuerpo, que es lo mínimo que tendríamos que hacer, tienen que decidir otros, ¿no? Y eso es grave. Otra de las cosas importantes que me gustaría mencionar en relación a la desaparición de mujeres es que, como ustedes saben, tenemos una sentencia, la sentencia de González y otras, contra el Estado mexicano, que es mejor conocida como Campo Algodonero, que es una sentencia de la desaparición de niñas y mujeres y que posteriormente fueron encontradas asesinadas en un campo algodonero, ¿no? Esta sentencia hace varias recomendaciones muy importantes, pero sobre todo hay una recomendación muy importante que por supuesto ha sido un avance en México y en Jalisco, ¿no? La creación de un mecanismo de búsqueda inmediata, ¿no? En Jalisco tenemos un mecanismo de búsqueda inmediata, tenemos un protocolo ALBA, esto es una acción afirmativa, es un paso importante. Sin embargo, volvemos a lo que ya comentábamos anteriormente, ¿no? Tenemos leyes, tenemos mecanismos, pero no sirven. No han trabajado de manera adecuada, no se coordinan, no difunden las cédulas únicas de difusión que están contempladas en el protocolo ALBA, que es un protocolo, decirlo, que se trabajó desde la sociedad civil conjuntamente con la Oficina del Alto Comisionado y conjuntamente también con funcionarias y funcionarios públicos, ¿no? Tenemos un protocolo que solo ha difundido el 1% de las desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes en el Estado, cuando tienen la obligación de difundir este protocolo, y en caso de no difundirlo tendría que decir por qué no es que lo hace, ¿no? Informar claramente por qué no lo hace, ¿no? ¿Qué más hemos identificado en el caso de desaparición? La falta de una debida diligencia, ¿no? La aplicación de este mecanismo de búsqueda inmediata. Para eso fue creado, ¿no? Con lo que nos encontramos con prácticas que ponen en riesgo la vida de las mujeres. Perdón. No te preocupes, sabemos que estamos en casa y al estar en casa pues vivimos todo y es parte de la realidad de las mujeres que trabajamos, estudiamos, estamos como activistas, estamos en diferentes enfoques, sobre todo para dar a conocer lo que también tenemos en casa, que tenemos que ser parte de cuidar a nuestras niñas, niños, sobrinos y a todos los que se encuentren. Ahora con esta pandemia, así se ha vuelto nuestro trabajo. A las mujeres se nos ha multiplicado. Las instituciones dijeron, las mujeres en su casa para que cuiden a sus niñas y niños, pero no saben que las mujeres también tenemos que trabajar, estudiar, prepararnos, atender múltiples actividades en casa. Ahora sí, en el hogar se nos disparó todo. Esta pandemia disparó a todas y todos. Adelante, maestra Alejandra. Sí, bueno, les comentaba que solo el 1% de estas desapariciones son publicadas, ¿no? ¿Con qué otra cosa? Y bueno, algo que decía que me parece muy grave, que incluso lo han denunciado en varias ocasiones los colectivos de personas desaparecidas, es que se volvió a las prácticas de esperar las 72 horas, ¿no? Cuando sabemos que cuando acontece la desaparición de una persona, las primeras horas son las más importantes para poder encontrarlas, ¿no? Se nos pueden pueden desaparecer indicios, pueden sacar a las niñas, mujeres, incluso del Estado, ¿no? Claro. Dependiendo de quiénes las están desapareciendo, ¿no? Y eso me parece muy importante comentarlo. Otra cosa que me parece muy importante es que no hay coordinación entre la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas, la Comisión de Búsqueda, no hay coordinación, cada quien hace lo que cree que tiene que hacer y por lo tanto quienes salimos perdiendo al final del día somos las mujeres y las niñas que desaparecen, lo cual también decirlo se pone en riesgo nuestra vida y nuestra integridad. Otra cosa que también hemos detectado en los casos de desaparición es que las primeras diligencias se encaminan solo al envío de oficios, ¿no? Hay un montón de oficios, de colaboraciones que se piden a otros estados que al final del día no sirven de nada, ¿no? Cuando
Sabemos que se deben de priorizar el rastreo telefónico, la identificación de cámaras, entrevistas a testigos, investigaciones en redes sociales, pedir que exista la intervención de la policía cibernética, ¿no? Hay elementos muy importantes que dejamos pasar y vuelvo a lo mismo, ¿no? Ahí tenemos que las niñas y mujeres no están siendo localizadas, ¿no? Lo otro que les puedo decir, pues bueno, lo que es el feminicidio en el estado de Jalisco, la violencia contra las mujeres ha tenido un incremento desbordado. El año pasado terminamos con 266 muertes violentas de mujeres. Y a pesar de ello, y a pesar de que tenemos un protocolo con perspectiva de género que también se trabajó con sociedad civil, con expertas, con la oficina del alto comisionado, con los propios funcionarios y funcionarios, sin embargo, el mismo no se está trabajando de manera adecuada, ¿no? Escuchamos de manera reiterada que se menciona que se va a investigar con el protocolo de feminicidio, sin embargo, pues vemos que incluso el día de ayer se mencionaba que solo de 36 casos de muertes violentas de mujeres en este año, solo 5 eran feminicidios y que estaban comprobados, ¿no? Cuando nosotras podemos decirles que hemos documentado durante más de 10 años, todos los días, se documentan estas noticias en 2 periódicos de mayor circulación en el estado y podemos identificar que cuando menos el 80% de las muertes violentas de mujeres son feminicidios, ¿no? Entonces, vuelvo a lo que les decía al principio, si no podemos identificar, si no podemos reconocer la violencia feminicida, pues tampoco la vamos a abordar de manera adecuada, ¿no? Otro elemento que me parece importante mencionar es que el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública documentó que de enero del 2018 a diciembre del 2020 fueron asesinadas 11.217 mujeres y niñas en México. O sea, es una cifra, lo vuelvo a decir, grave, que nos atraviesa y que nos debe de decir mucho de cómo estamos viviendo, ¿no? Cómo tenemos que apostarle a la no impunidad. Y yo quisiera terminar con algo que me parece muy importante y lo digo también desde la experiencia que hemos tenido en nuestros acompañamientos, ¿no? Y empezaré con una pregunta. ¿Quiénes son las que salen a buscar a nuestras desaparecidas y desaparecidos? Son las mujeres. Por supuesto hay compañeros, por supuesto hay padres, por supuesto hay hermanos. Pero ¿quiénes han dado la cara? ¿Quiénes salen a buscar justicia por sus hijas? Son las mujeres, ¿no? Y con esto termino, ¿no? Somos las mujeres quienes hemos hecho frente a la impunidad y a la corrupción en un país donde hemos sido vistas como ciudadanas de segunda cuando no se reconoce ni siquiera nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Gracias. Gracias, maestra Alejandra Marisa Cartagena López, abogada, activista, feminista y académica del ITESO y miembro también de CLADEM, una organización internacional y también principalmente de Latinoamérica, donde ha dado a conocer todas estas cuestiones de violencia que se sufre que sufrimos las mujeres. Sobre todo, ahora que mencionaba todos estos datos, recordar que Jalisco sigue en alerta de violencia de género contra las mujeres. No solamente es una alerta, son 2 alertas que no se ha dado seguimiento desde que se dio esta alerta y que también fue cuestionada por políticos, por funcionarios. Vivimos en una alerta y ¿qué ha pasado? La pandemia también visualizó de que esta alerta no está funcionando, que las políticas públicas que hay en la entidad, pues también aún falta por mejorarlas, o más bien hace falta también una corresponsabilidad institucional y de quienes están en estas ocupando estos puestos institucionales, tomando en cuenta cada uno de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. El judicial es una de las áreas donde falta trabajar con perspectiva de género, falta que los jueces, los magistrados y todo este sistema pues tengan más esa cuestión de género para lograr tener una igualdad en la justicia. Bien, estamos en nuestro foro
Violencia de género, ¿qué tanto hemos avanzado en su erradicación? Con la maestra María del Refugio Camarena Jáuregui, Beatriz Mora Medina, Alejandra Marisa Cartagena, María Isabel Lazo Corbera y la diputada Sofía García Mosqueda, todas con esta cuestión de visualizar lo que pasa con las mujeres en los diferentes sectores. ¿Alguien de ustedes que gusta hacer una acotación más, un enfoque igual de todos estos puntos que hemos abordado y que cada una ha enfrentado y lo vive y presenta propuestas y proyectos dentro de sus sectores? ¿Quién gusta? Está el micrófono abierto del Occidental. Recordar que estamos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, lo que nos están escuchando nuestros lectores, lectores, nos están viendo, nos están escuchando, así somos múltiples. A mí nada más sí me gustaría... ¿Me permite? Sí. Ahora... Perdón. ¿Regidora? ¿Se escucha bien? A ver, ¿nos habla regidora para ver si... ¿Sí me escucha? Sí. En un momento, Betty, continuamos. Adelante, regidora. Nos quedamos en este proceso de la denuncia. Espero que ahora sí nos va a ver el internet. No se preocupe, estamos en este proceso también de la digitalización y todo ocurre. Ahora sí, todo ocurre y estamos en vivo. Adelante. Sí. Muchísimas gracias. Nada más, yo también para cerrar, me quedé impactada con las cifras que nos da nuestra amiga Alejandra y nos deja muy claro el papel que jugamos y que hemos jugado siempre la mujer dentro de todos los aspectos. Alejandra abrazando a su hijo y dándonos las cifras que tanto nos duelen a todo el país. Yo creo que es ahora cuando las autoridades deben de pronunciarse al respecto. Yo recuerdo en el 2019 cuando el alcalde de Zapotlanejo golpeó a una ciudadana de nuestro municipio y el gobernador nunca se pronunció al respecto. Nunca hicieron nada al respecto. En el 2020, cuando yo lo denuncio por violencia política en razón de género, sí, quitaron sus derechos políticos electorales y él ya no puede ser candidato a nada, pero el gobernador nada se anunció al respecto. Ahora, con el tema del alcalde de Tototlán, al gobernador ya no le quedó de otra, por la presión social que se vive hoy en día de todos los colectivos. Y eso sí hay que celebrarlo, porque foros como este son los pasos que cada día las mujeres vamos dando. Y pasos y dejando huellas sin necesidad de pisar a nadie. Al contrario, esto es lo que estamos forjando las mujeres y los hombres nos tienen que ayudar a hacer este camino más fácil para todos y para todas. Yo felicito a las ponentes de este foro. La realidad es que bien cierto lo que dice Beatriz, es muy complicado, quizá ella comenzó siendo 3 o 4 mujeres, nos comenta Alejandra, mi amiga Sofía, Marisa, o sea, la verdad es que esto viene a fortalecer siempre lo que quizá desde cada una de nuestras trincheras y quizá nos dediquemos a cosas diferentes, pero todas y todos debemos de tener algo en común, que es buscar la igualdad de condiciones para las mujeres y para los hombres. Muchísimas gracias y cualquier cosa que necesiten yo quedo a sus órdenes. Gracias, regidora, por estos comentarios que realice y efectivamente por eso es el objetivo, la visión de la OEM, del Occidental, del director general Javier Valle, de tener estos foros que no solamente su proyección es hablar de tema de mujeres, es hablar de todos, de la diversidad sexual. Por eso iniciamos con todas, todos y todes, porque atrás de este micrófono, de donde nos estamos viendo,
está también la diversidad sexual, está también las trabajadoras sexuales, está también los grupos que los consideran minoritarios, que los consideran vulnerables, pero son minoritarios y son vulnerables porque faltan las políticas públicas para tener un rango, no estar en este nivel, sino estar en un nivel más alto, todas y todos y todes. Pero bueno, la arquitecta, la presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios, Beatriz Mora Medina, quería hacernos también un comentario. Adelante. Bueno, gracias. Yo nada más quería puntualizar el tema de la pandemia, que sí vino a acentuar y a hacer más visible el problema de violencia, discriminación que todavía vivimos las mujeres. La violencia en casa se incrementó, 5.7 millones de mujeres en el país se quedaron sin ese sustento económico para poder apoyar a las familias. Las mujeres que somos madres, que trabajamos, se nos duplicó el trabajo porque ahora no nada más trabajamos, ahora tenemos que hacer la de maestras, ahora tenemos que cuidar a nuestros enfermos. Y todo esto se está cargando hacia nosotras. Todavía hay mucho que trabajar. Urge armar una agenda, sociedad civil organizada, iniciativa privada, pero que todo eso que se plasme no se quede en letra muerta, como bien lo decía Sofía. De nada nos sirve tanta reglamentación, de nada nos sirven tantas políticas públicas si el resultado es que todavía tenemos un candidato en Guerrero que quiere ser gobernador con todo y el tema de violencia y de violaciones que ha hecho hacia la mujer. De nada nos sirve tanta letra y tantos documentos y tantas firmas, y todavía tenemos a funcionarios públicos en nuestro estado que siguen discriminando a la mujer y que solo se les está privando de su cargo, pero no se les está haciendo pagar por esos crímenes que se les han hecho. Entonces, nuevamente, de parte de nosotras, de parte del Consejo, cuenten como un aliado para seguir construyendo esta agenda y que no nada más se quede en un foro y que no nada más se quede en unas palabras y no se quede en una letra muerta, sino que todo esto se convierta en acciones que sean en pro de la equidad de género y en pro de la mujer. Así es, muchas gracias, Beatriz Mora, Betty. Quienes nos están viendo a través de las redes sociales y nos están también escuchando, Alejandra Valtierra, para Refugio Camarena, para la regidora, pregunta: ¿cómo enfrentar esa situación con alguien poderoso sin tener el temor de sufrir un ataque? También a la propia regidora, Leticia Valdés, le pregunta: ¿y quién detiene a ese misógino que anda buscando seguir en el poder? Así como quitaron al alcalde de Tototlán, deberían quitar al de Zapotlanejo. También menciona Mónica Aldrete: ánimo, regidora, no está sola. Adelante, regidora, con estas preguntas. Muchísimas gracias a quienes se toman el tiempo de vernos, de escucharnos y de hacer estas preguntas. La realidad es que mi miedo que tenía en ese momento se convirtió en mi fortaleza, y eso es lo que debemos de hacer. Si nosotros no actuamos y no hacemos algo al respecto, siempre vamos a vivir con el miedo y si hubiera hecho esto, ¿qué hubiera pasado? Yo creo que la fortaleza que yo tuve en ese momento fue el apoyo, no solamente de mujeres, sino de muchos hombres que se sumaron no a la causa de Cookies Camarena, sino a la causa de todas las mujeres. Y me siento muy, muy contenta del respaldo que he tenido hasta el día de hoy de la diputada Sofía, del Partido Revolucionario Institucional. Estoy muy agradecida también con los dirigentes de mi partido que siempre me han apoyado, y de todas las personas que no militan en ningún partido político y que siempre han estado ayudando y fortaleciendo esta causa. Estoy muy agradecida con todos, y si mi experiencia en algo les puede servir, el camino que yo recorrí, porque quizá no sabíamos por dónde empezar, no sabíamos si la primera instancia a la que teníamos que llegar a la fiscalía, si la primera instancia a la que teníamos que llegar era Derechos Humanos o el IEPC, no sabíamos, pero llegamos a todas, y ahora ya tenemos quizá el ABC de lo que se debe de hacer. Y fue un camino donde tuve oportunidad de crecer como persona, de crecer como profesionista y de crecer como mujer,
porque esto me ha permitido también sensibilizar a más mujeres y más hombres para que exista esta cultura de sororidad entre las mujeres, de solidaridad entre los hombres, para que también se sumen a esto. ¿Y cómo detener a un misógino como él? Pues yo creo que con la fortaleza de todas las mujeres que se animen realmente a poder denunciar estos actos, porque desafortunadamente hay muchas que siguen viviendo con ese miedo y que yo sé que no lo van a hacer, pero que si entre más seamos y entre más nos animemos realmente a hacer valer nuestros derechos, poco a poco vamos a ir sumándonos y poco a poco vamos a ir dejando más resultados. Así es, muchísimas gracias, regidora. También tengo un par de preguntas para Betty Mora y para Alejandra Cartagena. Para Betty Mora, Josefina Pérez, hay muchas jóvenes que estamos empezando un negocio y no pueden sobresalir al momento de solicitar hasta un apoyo financiero en el banco por el simple hecho de ser mujer. ¿Hay algún apoyo dentro del Consejo Empresarial? Le pregunta a la arquitecta Beatriz Mora Medina, presidenta del arquitecta. Buenas tardes y un saludo. Nosotros como consejo no somos una banca de desarrollo. De hecho, mi creencia es que al Estado le hace falta una banca de desarrollo que dé este soporte a los emprendedores y a quienes van iniciando su negocio, porque tú cuando vas al banco siempre te piden un aval, siempre te piden una propiedad, siempre te piden una serie de requisitos que la verdad es que un emprendedor que va empezando no los tiene. Es por eso la urgencia de esta banca. De repente se cree que FOJA lo es, pero en realidad no. Entonces es algo con lo que estamos peleando nosotros para poderlo construir. Pero respecto a tu pregunta, ahorita la Secretaría de Desarrollo Económico, SEDECO, tiene varios fondos con los que está apoyando mucho el tema de los emprendimientos de mujeres, está apoyando a negocios ya más consolidados. Entonces, te voy a dejar mis datos, escríbeme al correo de presidencia@ccjej.org, pásame tu dato y yo te apoyo mucho. Se nos fue la transmisión con Betty del Mora Medina, pero ahí está la respuesta para quien pregunta o hace esta pregunta, Josefina Pérez, de a dónde comunicarse. La presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios estaba dando pues un correo que también escuche nuestras notas informativas, que lea nuestras notas el día de mañana en el Occidental, y ahí estará también el correo, Josefina Pérez. Ahora a la maestra Alejandra Cartagena, igual dos preguntas. La primera, afortunadamente ya está la ley de desaparecidos, pero ¿quién le dará continuidad a los temas? Si cuando reportas a un desaparecido siempre te dicen que esperen unos días para buscarlo. Esto pregunta Martina López. Y también para la maestra Alejandra, tú llevas el caso del primer feminicidio en Jalisco con Imelda Virgen. ¿Fue el resultado y hay fecha? ¿Cuál es el seguimiento que se le ha dado? También preguntan a través de las redes sociales del Occidental, maestra Alejandra. Sí, bueno, en el caso de la ley en materia de desaparición, decirles que, bueno, apenas el día de ayer por la noche se publicó la ley, y hay algunos cambios que se tienen que realizar. Sin embargo, ¿quién se le tiene que dar seguimiento? Bueno, decirles que desde los colectivos de personas desaparecidas, quienes estuvieron de manera muy activa dentro para que tuviéramos una ley que tuviera claramente el contexto de Jalisco y atendiera a estas necesidades, pues ellas siguen buscando y siguen acompañando, siguen exigiendo, ¿no? O sea, la ley no para un trabajo que ellas han hecho durante años y que siguen realizando y seguirán realizando, ¿no? Lo otro que yo le puedo decir efectivamente sobre lo que usted comenta, que se tiene que esperar 72 horas, pues hay que denunciarlas, ¿no? Me parece que algo muy importante es que se tiene que rendir cuentas si las y los funcionarios que no hacen su trabajo, que simulan, que por negligencia no lo hacen, pues están poniendo en riesgo la vida y la integridad de una persona. Por lo tanto, pues dentro de la Fiscalía existe una dirección de visitaduría donde se puede denunciar a quien no está haciendo su trabajo, y también pues por supuesto pueden ir a la Comisión de Derechos Humanos
a denunciar que no se les está tomando las denuncias, ¿no? Hay que decirlo claramente, el protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas nos habla de la búsqueda debe de ser eficaz y inmediata, ¿no? Entonces, por supuesto que se tiene que exigir a la autoridad que haga su trabajo y de ninguna forma, por ninguna circunstancia se tiene que esperar 72 horas, ni una sola hora. Al momento que ustedes se den cuenta que es familiar, no aparece, hay que denunciarlo y hay que exigirle a la autoridad que lo haga, ¿no? Y también decirlo que pueden acercarse a los colectivos que existen de personas desaparecidas, que tienen sus páginas en Facebook, en Twitter, donde ellas de manera muy generosa acompañan y asesoran sobre esta ruta que tienes, a dónde tienes que ir, con quién tienes que ir y qué tienes que exigir, ¿no? Sobre el caso de Imelda Virgen, bueno, efectivamente el caso de la maestra Imelda Josefina Virgen Rodríguez es el primer caso en Jalisco de feminicidio después de que logramos tener el tipo penal. Llevamos 2 sentencias en primera instancia de 50 años, sin embargo, los magistrados las devolvieron a los juzgados. Estamos ahorita esperando sentencia otra vez a 8 años, 5 meses del feminicidio de la maestra y violación de la maestra Imelda Virgen. Y bueno, seguimos buscando justicia, sobre todo la familia, hay que decirlo, la familia de Imelda ha hecho un trabajo extraordinario buscando justicia no solo para su hermana, sino para todas las mujeres en el estado, ¿no? Entonces, pues seguimos en ese proceso, lamentablemente no tenemos hasta el momento una sentencia firme. Gracias. Gracias, maestra Alejandra. También Perla María Barrios Rodríguez comenta: felicidades, licenciado Javier Valle, por el tema del foro, así como por la reunión de las excelentes expositoras. Felicidades a las ponentes por su empoderamiento, compartir sus experiencias y defender la equidad de género. Pues este es uno de los comentarios que nos llega también y que lo estaremos escuchando y transmitiendo también a través de las redes sociales de El Occidental. Pues estamos llegando, creo que todavía no estamos llegando a un fin, llegan más preguntas y si ustedes tienen algún comentario más, adelante. Voy a mencionar Patricia Gómez. Para Sofía García, su labor como diputada ha sido destacada con muchas propuestas para la defensa de las mujeres, pero ¿cuántas se ha aterrizado? Para el 8 de marzo las cosas deben ser diferentes. Gabriela Pérez, también para la diputada: al Estado le hace falta proteger más a las mujeres, pero en realidad le interesa a Enrique Alfaro. Teresa Cortés, para la regidora Refugio: no es posible exigir o juntar firmas para remover al alcalde, porque estoy segura que no es el primer caso, sin victimizarnos. Sofía Vidal, para la maestra Alejandra Cartagena: maestra, es un gusto escucharte, te queremos y valoramos mucho en el ITESO. Regidora, comentar o hacer o responder a esta pregunta: ¿no es posible exigir o juntar firmas para remover al alcalde? Pues mire, la situación en Zapotlanejo es un tanto complicada. En lo particular, a mí me tienen muy bloqueada en el ayuntamiento por lo que ya sucedió. Tan es así que acabo de solicitar licencia a mi cargo y hasta por eso me están poniendo trabas. Entonces, claro que es posible reunir firmas. Lo que sucede en el municipio es que el alcalde le dice a la gente que a él nadie le quitó sus derechos políticos electorales y que lo que yo estoy haciendo es puro mitote. Así son sus palabras. A él nadie le quitó sus derechos políticos electorales y todo es mentira. Entonces, yo trato de informar con la realidad, con la veracidad de las cosas, pero pues él es gobierno. Él ahorita pues tiene el poder, se pudiera decir, en nuestro municipio, y tiene quizá todo el dinero y todo el poder para hacer y deshacer. Yo por eso celebro, la realidad es que sí celebro lo que hicieron con el alcalde de Tototlán, porque son las acciones que se deben de llevar a cabo. Muchísimas personas me han dicho: ¿y por qué no lo quitan de su cargo? No lo sé, porque el gobernador Enrique Alfaro ni siquiera se pronunció al respecto, ni siquiera hace nada.
Y yo digo, como líder del partido político, el que presenta y el partido político que presenta al alcalde de Zapotlanejo, deben de ser algo como partido político. Yo milito en el PRI y el PRI realmente dicen, si tú tienes alguna sentencia o condenan violencia política en razón de género, ni te pares al partido. Nosotros no queremos personas así. Entonces, ¿cómo el partido, en este caso Movimiento Ciudadano, está tratando de tapar el sol con un dedo y de no hacer o tomar cartas en el asunto? Yo recuerdo, no voy a decir el nombre, pero una diputada de Movimiento Ciudadano en su momento me dijo, Cookies, ya cálmate, no le hagas tanto de tos. En Zapotlanejo la violencia está muy normalizada. Y yo digo, ¿cómo es posible que una mujer me diga eso, siendo diputada? Entonces, pues yo tomo las cosas también de quien vienen, y si están militando en ese partido, pues esos son los resultados que le están dando a su gente. Con las demás mujeres y no generar violencia ni decirnos entre nosotras que es normal que un hombre te esté agrediendo de una forma quizás sutil o quizás muy fuerte, de manera directa, como lo sufrió usted, regidora. Y recordar, ustedes mencionaron, existe una variedad de hombres que están en la política que han ejercido violencia de diferentes tipos: Guerrero, Tamaulipas, Zapotlanejo, Héctor Álvarez, Tototlán, Sergio Quesada. Y hay que decir los nombres, hay que también mencionar y no solamente decir que fue un presidente municipal o que fue un alcalde o que fue un regidor o que fue, sino que también hay que decir los nombres, porque hay años, hay décadas que se está pidiendo que hay una lista de quienes ejercen violencia, tanto en la cuestión de seguridad, cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos emite un pronunciamiento, que hoy por la cuestión de los datos personales no mencionan, pero hay que mencionar los nombres, sobre todo quienes están en unos puestos de suma importancia, como son presidencias municipales, como son gobernadores, como son regidores, como son diputados, como son senadores, como es el propio presidente de la República, como son toda la gama del sistema político, del sistema de seguridad, del sistema legislativo, judicial y todos estos sectores. Pero bien, ¿alguien más de nuestras ponentes quiere hacer algún comentario para ir ya cerrando este segundo foro de violencia de género? ¿Qué tanto hemos avanzado en su erradicación en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, por sus derechos? Bien, ¿no hay algún comentario más? Pues decirles que hace un año, 364 días, por ser día bisiesto, el Occidental tuvo el primer foro también hablando sobre este tema. El Occidental está trabajando también en ser parte de este cambio, parte de estas cuestiones de género, y también está trabajando con su personal. También nos han marcado una línea, la línea de decir todo lo que acontece con las mujeres, pero respetando sus derechos humanos. El director general del Occidental, Javier Valle, tiene este compromiso y es una perspectiva que también se tiene en la organización editorial mexicana, para que estemos involucrados todas y todos y todes en esta cuestión de tener una editorial con perspectiva de género. Si ustedes han visto nuestras portadas, tenemos a mujeres, tenemos a hombres, tenemos a la comunidad de la diversidad sexual. No estamos cerrados, estamos abiertos y somos un medio de comunicación que ha trascendido en sus casi ya 68 años y que también formó parte cuando se emitió el primer voto femenino, que se dio a conocer, que fue histórico, y que estamos por cumplir también pues un año más de que las mujeres estamos inmersas en esta votación, y recordar que las mujeres hacemos política en casa, en la calle, en el trabajo y en cada uno de los sectores en los que nos encontramos. Pues bien, me despido, soy Isaura López Villalobos, periodista del Occidental, de mi casa amiga. Desde este año cumplo 11 años y es un placer estar en este medio de comunicación. Muchísimas gracias, psicóloga María Isabel Lazo Corbera, empresaria y fundadora de Pastelerías Marisa.
Sofía García Mosqueda, diputada presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, presidenta de la bancada de mujeres en el Congreso, María del Refugio Camarena Jauregui, regidora de Zapotlanejo y también defensora por los derechos de las mujeres, Beatriz Mora Medina, arquitecta y primera mujer en llegar a la presidencia del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco, Alejandra Maritza Cartagena López, abogada, activista, feminista y académica del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia en el ITESO. Gracias por estar en este segundo foro del Occidental. Un placer haber estado con ustedes. Se despide Isaura López Villalobos. Gracias, Isaura. Un abrazo a ti y a todas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias, buen día a todas. Regidora no está sola. Gracias, Betty. Así es, regidora. Así es. Muchas gracias. Gracias a todas. Gracias a todos. Y también a quienes nos ven a través de las redes sociales, a través de Facebook, de Twitter y de todas estas plataformas donde está el Occidental, Instagram, por estar con nosotros y compartir. Es un placer también que nos compartan este foro porque está abierto, porque es para ustedes y fue hecho para ustedes en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, por la defensa de las mujeres, por la defensa de las niñas, adolescentes, adultas, personas de la tercera edad y de la comunidad indígena. Está en nuestras manos cambiar este rumbo, está en nuestras manos decir no a la violencia. Gracias.